fui la primera tienda outlet que se abrió de ropa en Granada. El día 11 de febrero del año 2011 estaba aterrizando en Miami, efectivamente, como tú comentas. Me fui con 3.000 euros en el bolsillo. El salario, por ejemplo, medio en Estados Unidos o incluso el mínimo interprofesional es bastante más alto que en España. El salario es bastante más alto que en España. Como digo, la vida es más cara, pero los salarios son bastante más altos. Vas entrando, vas conociendo gente y cuando, lo que yo digo, cuando quiero acordar, empiezo a mirar a mi alrededor y pues es que tengo aquí al presidente de los Estados Unidos, a Elon Musk, a Mark Zuckerberg, o sea... Un granadino en el nombramiento del presidente. En Estados Unidos se valora mucho el mérito y el sistema está hecho para que la economía crezca, para que las empresas crezcan, para que la gente produzca. Yo diría y me arriesgo a decir que Miami va a adelantar a Nueva York en menos de 5 o 10 años. Allí en Estados Unidos, para ser autónomo, no tienes ni que darte de alto autónomo, ni tienes que pagar una cuota al gobierno, no. Usted trabaje. Todo el mundo, voy a montar una LLC en Estados Unidos. ¿Qué es una LLC en Estados Unidos? Cuéntanos. Pues una LLC sería, hay muchísimas empresas que se dedican a esto como nosotros, que a la final son un auténtico desastre. Ni siquiera están allí. Hay muchas empresas, y de aquí incluso de España algunas, que se quieren poner a inventar de abrir empresas en Estados Unidos sin tener ni una persona allí. Yo te puedo decir que Estados Unidos va a ser la capital Cristo del mundo. Lo único que me arrepiento es de no haberme ido hace 25 años a los Estados Unidos. Bienvenidos a Networking 365. Hoy tenemos con nosotros a una persona muy interesante. Se llama Luis, es de EUSA Gestiones y está colaborando con Temprano López de Sebastián porque vamos a hacer un proyecto muy interesante entre todos que ahora desarrollaremos. Luis llegó a Miami con menos de 3.000 euros en el bolsillo. 3.000 dólares o 3.000 euros, nos da lo mismo, euros en este caso. Y se ha convertido con los años, ahora nos va a contar su historia, con los años se ha convertido en todo un empresario y él va a darnos una visión del mundo empresarial que nada tiene que ver con lo que habéis visto hasta ahora. Así es que vamos a comenzar. Luis, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias, Ana. Antes de meternos en el mundo de los negocios, cuéntanos cómo llegaste a Miami, cómo fue la experiencia de llegar y cómo se desarrolló, al principio cómo se desarrolló todo. Bueno, yo, como ya sabes, soy español. Yo nací en Granada y toda mi vida nací y crecí en Granada y desde que soy joven, pues desde siempre, desde que tengo 16 años que comencé a estudiar y a empezar, digamos, mi aventura empresarial, yo siempre he sido una persona que le gusta emprender, una persona que le gusta pues, labrarse su vida y vivir bien, como todo el mundo entiendo. Y el trabajo nunca me ha dado miedo, pero claro, yo el problema que me encuentro es que soy una persona joven, que le gusta mucho trabajar, pero viviendo en un sistema y en un país que por más que trabajes, no te deja avanzar, te pone trabas y demás. Y bueno, yo como tuve la gran suerte de que mi familia, en este caso mi padre, desde joven también, él estuvo haciendo la aventura de las Américas, él estuvo desde el año, si no recuerdo mal, creo que fue el año 1991, que se fue mi padre a República Dominicana, luego estuvo un par de años en República Dominicana. ¿Como empresario también? Como empresario, mi padre allí en República Dominicana abrió agencias de alquileres de coches y motos. Ese fue su negocio y estuvo allí un par de años en República Dominicana, de ahí estuvo luego en Cuba y luego también se fue a Miami. Estuvo haciendo las Américas, digamos, durante los años 90 él. Y luego al final de los 90 se volvió de vuelta a España. Pero a mí yo desde que tenía, en el año 91, en aquel momento tenía yo 5 años, y fue mi primera experiencia fuera de España. Y me acuerdo todavía a día de hoy, 30 y no sé cuántos años después, 35 años después, recuerdo todavía todo el viaje aquel y lo que era, digamos, y me llamó mucho la atención. Y llegar a un mundo completamente diferente, ¿no? Y llegar a un mundo totalmente diferente. Que también ya en su día sería diferente a lo que es ahora, supongo, no lo sé. Bueno, en aquella época estamos hablando de inicio del año 90, cuando yo tuve mi primer contacto, digamos, con lo que es América y la zona del Caribe, ¿no? Todo este momento estamos todavía en República Dominicana. ¿Y llegaste a Dominicana? Yo en el 91
estuve como 3 meses con mi padre en Y ya que República Dominicana Dominicana. no es muy grande, en esa época sería más pequeño aún, porque ahora todavía no está demasiado desarrollado, por decirlo de alguna manera. Y no, claro, exactamente. La República Dominicana era un país que en aquella época era menos desarrollado y está una diferencia muy, muy grande. Y aparte que nosotros no estábamos en un sitio de los principales, no estábamos en Santo Domingo, no estábamos en Punta Cana, no estábamos en Sosúa, un pueblo pequeñito que donde mi padre tenía algunos de los negocios y la verdad que tengo muy buenos recuerdos de aquello. Y aquello se me quedó grabado en la mente. Se me quedó grabado en el cerebro. Entonces luego ya cuando ya me volví a España, lógicamente, empecé primaria, después de llegar de ese verano que estuve todo el verano completo, los 3 meses con mi padre allí. Y desde ese momento siempre se me quedó grabado el que quiero volver allí. Y ya luego cuando ya terminé de estudiar, luego yo también estudié aviación. Con 16 años empecé aviación, al mismo tiempo que hacía el bachillerato, estaba estudiando aviación. Y cuando terminé ya con 18, 19 años, yo quería seguir trabajando. Yo desde siempre era, como digo, un culo inquieto. Estaba estudiando, trabajando, porque a mí me gustaba de siempre pues, poder tener acceso a hacer lo que yo quisiera. Ajá. Irme con los amigos, irme, si me tenía que ir a algún viaje, me quería ir, pues me lo pagaba yo. Y eso requería trabajar. Así que de los 15 años incluso, aparte de estar estudiando, también empecé a trabajar incluso los fines de semana en restaurantes y demás por las noches. Y luego ya con 18 años y medio, tras terminar de estudiar, me apunté al ejército. Y estuve durante 4 años y medio en el ejército, ya con mi estudio de aviación terminado. Yo tenía mi licencia de piloto de transporte de línea aérea. Y mi idea era, bueno, el ejército me apunté porque tenía muchas amistades que estaban allí, era una cosa que a mí siempre me llamó bastante la atención. Estuve durante 4 años y medio en el ejército, fue uno de los años, la verdad, con unas experiencias maravillosas que viví, uno de los mejores años de mi vida, considero aquello por las experiencias que viví. Y el problema que hubo fue que cuando yo ya, digamos, tenía mi licencia de vuelo y después de 1 año en el ejército que estaba, quise pasarme al ejército del aire para utilizar mi licencia y volar como piloto en el ejército del aire. Con la mala suerte, te estoy hablando en aquel momento del año, si no recuerdo mal, 2008 o 2009, cambiaron la ley y no pude presentarme, que era la idea que había tenido desde el momento que entré en el ejército. Yo entré en el ejército, entré en la Legión Española, en Ronda, en Málaga, y durante 4 años y medio, digo, ya con mi licencia, digo, me voy a pasar al ejército del aire. Y el año que ya me estaba preparando la oposición, además que yo ya tenía la suerte de que había estado en el ejército, entonces tenía puntos de ventaja sobre gente que no hubiera estado previamente en el ejército, pues ese año cambiaron la ley. Y no me pude presentar al ejército. Y yo ya que de siempre, aparte de en el ejército, ya desde años antes, iba mucho con frecuencia a Miami. Incluso había empezado con 17 años, recuerdo que comencé una aventura empresarial en mi ciudad, en Granada. Fui la primera tienda outlet que se abrió de ropa en Granada, en un viaje que hice en el año 2004 a Miami. Descubrí lo que eran los outlets. Sí, allí son muy grandes. De ropa, y digo, esto puede ser un negocio que funciona bien en Estados Unidos. Efectivamente, con 17 años pedí dinero prestado a mi familia y un dinero que tenía guardado yo, y traje un par de contenedores de ropa que vendí súper rápido aquí en España. Y ya tenía bastante relación, ¿no?, con lo que era Estados Unidos, y desde ese momento tenía en la cabeza que en algún momento tenía que vivir allí. Y la oportunidad de oro la vi, pues una vez que terminé, que no me pude presentar al ejército del aire por el cambio de ley, ya cesé mi tiempo en el ejército y me mudé a Madrid. Te estoy hablando ya del año 2010. Claro, vámonos al año 2010 ahora. Si España, ahora mismo la situación ya sabemos la que es, pero es que en el año 2010, yo creo, 2007, 2008, fue cuando realmente comenzó España el deterioro, porque coincide la crisis del año 2007. Y de la cual creo que España no llegó a recuperarse nunca realmente. Y ya después del año 2000, después de salir del ejército, como digo, me fui a Madrid a probar a trabajar en alguna aerolínea. En Madrid estuve también trabajando lo que puede trabajar un chaval joven en ese momento, que eran los restaurantes, los bares por las noches, básicamente. Y mientras estaba preparándome la oposición. Tú fíjate esto, Ana. Me presento a una oposición de una aerolínea, que no voy a decir el nombre porque os van a denunciar después de lo que voy a decir de esta gentuza. Tú fíjate la historia. Cuando tú eres piloto de aviación, ¿no?, en una aerolínea, tienes tu licencia de vuelo, pero para cada avión en particular que tú vuelas, necesitas un curso específico. Es decir, si tú vas a volar un Airbus 320, necesitas la habilitación de tipo que se llama del Airbus 320. Es decir, tienes tu licencia de vuelo y luego tienes que hacer un cursito del avión en sí.
Pues yo me presenté a la oposición para esta aerolínea, que la pasé, y cuando ya paso la oposición, me dice la aerolínea, bueno, esto es cómo funciona. Te tienes que pagar tú la habilitación de tipo del avión. Claro, tienes que hacer práctica en el avión, con lo que eso cuesta. Te hace una habilitación que a lo mejor es un curso de 10, 15 horas, te puede costar alrededor de unos 40.000 euros. Entonces dice, bueno, te pagas el curso. Y dice, pero bueno, te pagas el curso y luego te hacemos un contrato de trabajo por 24 meses a 950 euros al mes. O sea, que le estás pagando por trabajar. Y en ese momento en particular, ya te hablo de mitad, tercer trimestre, cuarto trimestre del año 2010, en ese momento que me sucede eso, fue cuando tomé la decisión de irme a Miami. Y a final del año 2010 ya me salí de Madrid, me bajé a Granada, pasé la Navidad con la familia y el día 11 de febrero del año 2011 estaba aterrizando en Miami, efectivamente, como tú comentas, con 3.000 euros, que es lo que tenía, de lo que me había quedado ahorrado. Me fui con 3.000 O euros en el 3.000 euros, bolsillo. que eso no da ni para el alquiler. Bueno, para el alquiler del primer mes es allí, ¿no? Digo, porque allí es más caro, ¿no? Sí, a ver, no te creas, en aquella época, a ver, es más caro, pero en aquella época era más barato de lo que es hoy día, ¿no? Entonces, 3.000 euros me dieron, como yo digo, para llegar y para comenzar. Básicamente, me alquilé un apartamento, me fui con un amigo mío del ejército que también quería probar suerte allí en los Estados Unidos. Y entre los dos pues nos fuimos para allá y alquilamos un piso, estuvimos de compañeros de piso y bueno, a los 3 meses él se fue, no quiso continuar en Estados Unidos, a él personalmente no le atrajo continuar. Lo que pasa es que él tenía también toda su familia aquí en España y él sí quería... Tenía otras pretensiones aquí en España y yo entonces, pues bueno, me quedé en Miami obviamente y ya continué de allí. Lo que pasa es que yo nada más llegar, como digo, llegué con 3.000 euros, pero automáticamente que llegué, pues tuve que comenzar obviamente a trabajar. Mi idea era estar de piloto allí. Pero claro, para eso tenía que convalidarme la licencia. En el tiempo que estaba convalidándome la licencia fue cuando comencé a trabajar. Exactamente igual, comencé a trabajar en lo que a uno le puedes trabajar cuando llegas nuevo a un sitio y demás, que era lo mismo, trabajar en restaurantes, en bares. Sí, bueno, pero por lo menos es un país que te ofrece la posibilidad de ello, que hay trabajo, o sea, no hay una tasa de paro, y paro allí. La tasa de paro en Estados Unidos siempre ha sido prácticamente nula. Se considera pleno empleo porque el sistema es muy diferente. Incluso trabajando en la noche, no voy a dar cifras, pero te puedo garantizar, o sea, trabajando en la noche o en un restaurante, en un bar, donde ¿En sea. hostelería? En hostelería, allí en hostelería se trabaja por la propina. Tú tienes tu Sí, salario, efectivamente. que está bien, pero tu sueldo realmente te lo marca la propina, no te lo marca Y el además está salario. muy interiorizada la propina allí. Aquí no, en España, por ejemplo, no, pero allí sí que es verdad que siempre que vas la gente da grandes cantidades además de propina o cantidades que las vas sumando y finalmente te sacas un sobresueldo importante. Claro, es un país, digamos, una cultura donde se aprecia el esfuerzo de la gente. Entonces, pues se entiende que si tú prestas un buen servicio, es decir, tú estás en un restaurante, estás en una mesa comiendo y se te acaba de terminar, por ejemplo, no sé, una bebida que te estés tomando, una cerveza, un refresco, lo que sea, se te acaba antes de que se termine, ya tienes allí a la persona que te atiende preguntándote si te hace falta otro, si no, pues se te lleva el vaso sucio, si hay algo... Están encargados de ti, a diferencia muchas veces de España. Entonces, la cultura de la propina está muy, digamos, dentro de la sociedad americana, porque lo que se valora es el mérito más que otra cosa. Entonces, si tú prestas un buen servicio, oye, yo quiero que esta persona me atienda porque estoy teniendo una experiencia maravillosa. Entonces, así se ejemplo. Entonces, así fue como yo comencé los primeros meses dentro de Estados Unidos. Antes de comenzar ya con lo que es la compañía. El primer año y algo, estuve convalidándome mi licencia de vuelo y también, pues lógicamente, Y trabajando. finalmente convalidaste la licencia de vuelo. La licencia la convalidé. Lo que pasa es que para el momento que ya tenía la licencia de vuelo, ya justo había comenzado con la empresa y empecé a tener tanto trabajo que ya tuve que tomar la decisión de me dedico por mí mismo a hacer algo que me está gustando bastante, como es lo que estamos haciendo en la empresa, o sí, estoy volando de piloto, pero al final no tienes la libertad, digamos, que tienes si tú te encargas de llevar tu propia vida o tu propia empresa. ¿Y ahí ¿no? ya comenzaste con USA Gestiones? Ahí comencé con USA Gestiones. USA Gestiones comenzamos en el año 2013. Un año y medio después, al inicio del año 2013, un año y medio después de irme para los Estados Unidos. Y los americanos son una cultura especial, como estás diciendo, y en relación con los negocios, igual, ¿no? Pues son más abiertos, son más también emprendedores, son más
dinámicos, que en España es como que todo el mundo quiere ser funcionario o poco más. O sea, quiero decir, o como que nos da miedo un poco los proyectos así de meternos en grandes cantidades de dinero, en inversiones. No queremos asumir demasiados riesgos, parece ser en España. ¿Allí es diferente o...? Sí, allí es muy diferente. Allí en Estados Unidos es muy diferente, pero yo creo que forma parte de la cultura. Es decir, nosotros, no solamente en España, sino en Europa, la gente busca mucho la seguridad y la facilidad, ¿no? Es decir, a la gente aquí en Europa, vamos a centrarnos por ejemplo en España, ¿no? Si tenemos la mentalidad de lo que la gran mayoría de la población prefiere, lo que la gente quiere es seguridad, es decir, por cómo está el sistema desarrollado, es decir, es un sistema que donde trabajas mucho, pero al final el salario no te va a variar mucho. Ya sabemos cómo en España, por ejemplo, el sistema trata a los empresarios y trata a los autónomos, que es cada vez más impuestos, cada vez más presión, cada vez más regulaciones. Entonces, aquí en España la gente preferiría, digamos, en la gran mayoría de los escenarios, el estudio una carrera, hago una oposición, gano la oposición al Estado y trabajo de 10 de la mañana a 2 de la tarde o a 5, no sé generalmente más o menos los horarios aquí ya como son, pero la Por gente ahí, sí. tiene esa preferencia, ¿no? De decir, oye, pues voy a estar puesto fijo, trabajando para el gobierno, 14 pagas al año, sé que no me falta, y vas a tener una estabilidad dentro de España, pero claro, es una estabilidad muy mediocre, porque no te falta para comer, pero tampoco tienes. Las posibilidades de ascender, claro. Entonces, el empresario aquí pues cada día, por desgracia, tiene más presión. En Estados Unidos no. En Estados Unidos se valora mucho el mérito y el sistema está hecho para que la economía crezca, para que las empresas crezcan, para que la gente produzca. Entonces la gente sabe, es al contrario aquí, la gente sabe que siendo empresario es como va a tener una buena vida. Siendo funcionario en Estados Unidos realmente es como peor vives. De hecho, los funcionarios en los Estados Unidos, en la gran mayoría de los casos, suele ser gente pues que no quiere, digamos que no tiene ese espíritu de emprendimiento, que quiere también la tranquilidad, pero que no tiene más aspiraciones más allá Y, de por crecer. ejemplo, hay muchos funcionarios ahí en Estados Unidos, porque aquí en España hay muchísimos, y los jóvenes además o sea, son como, tienen esa preferencia. Y ahora hay un montón de jóvenes ahora que quieren ser todos funcionarios. ¿Allí te ocurre igual o...? No, no, allí en Estados Unidos, como digo, allí en Estados Unidos generalmente la gente que se hace funcionario suele ser gente que no tiene una grandísima preparación, a no ser que sea un puesto muy alto de Sí, funcionario de en alguna agencia del cualificados. gobierno que requiere una cualificación Ujú. grandísima. Pero no, allí en Estados Unidos, de hecho, es muy fácil entrar a trabajar en algún puesto de funcionario. Pasa funcionario allí se entiende también de otra manera porque toda la relación contractual entre la empresa y los trabajadores, considerando como empresa también a lo mejor a la administración pública, que allí también, igual que aquí en España, tienen la administración central, la administración regional o de las comunidades autónomas, la local y la provincial. Allí en Estados Unidos más o menos igual. Tienen lo que es la administración federal, que es el equivalente al gobierno central, tienen la administración estatal, que es la equivalente a las comunidades autónomas, y luego tienen la de los condados, que podríamos quizá considerarlo a la provincia aquí, Sí, provincias. y luego pues la local, que sería por lo que serían aquí los ayuntamientos. Pero cada administración tiene, digamos, sus normas, tiene ¿cómo se diría? Los salarios que se le establece según la posición y demás, y los requerimientos. Pero como en Estados Unidos, como digo, como la gente en su gran mayoría lo que quiere es emprender y quiere desarrollarse, pues prefieren o bien trabajar en la empresa privada, porque sí es cierto que la empresa privada en Estados Unidos, sobre todo si está en algún puesto donde hagas ventas, donde cobres a comisión, donde trabajes por proyecto, pues en la empresa privada tiene unas proyecciones muy Sí, grandes. porque el salario, por ejemplo, medio en Estados Unidos o incluso el mínimo interprofesional es bastante más alto que en España. El salario es bastante más alto que en España, como digo, la vida es más cara, pero los salarios son bastante más altos. Al final, siempre en ese sentido, sale ganando allí, en Estados Unidos. Eh, entonces, y luego también para las empresas, la carga fiscal de contratar a un empleado es muchísimo más baja. En Estados Unidos, la tasa, por ejemplo, de que paga la empresa por tener un empleado ronda alrededor del 14%, en lo que es el payroll tax, 14% del salario del empleado. Sí, 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 sí. Y si es un contratista independiente, como lo que sería un autónomo, Sí, una colaboración. no hace falta, lógicamente, esa carga fiscal recae sobre la persona. Pero es diferente aquí, porque allí muchas veces la gente preferiría, casi todo el mundo, ser autónomo
el equivalente autónomo, que es un independent contractor allí en los Estados Unidos, que a diferencia de aquí, allí en Estados Unidos para ser autónomo no tienes ni que darte de alto autónomo, ni tienes que pagar una cuota al gobierno, no. Usted trabaje, no tienes que registrarte en ningún lugar, simplemente tú trabajas, tienes tus ingresos y luego a final de, o al año siguiente, por toda la operación que hayas hecho durante el año, pues la empresa que te paga te manda un documento que se llama un 1099, que es que tú le has prestado Sí. servicios por tal cuantía de dinero. Es decir, esa empresa te paga a lo mejor $20,000 al año. Otra empresa te paga otros 30, otra empresa te paga 10. Entonces, cada empresa que te paga te manda un reporte, un resumen, que es el 1099, de todo lo que te han pagado durante el año. Ya el contratista independiente o el autónomo, con todo eso, con toda esa suma digamos, de cuantías que le han pagado las diferentes empresas, hace su declaración de impuestos. Y ya los impuestos que paga son en base a los beneficios netos que le han quedado, pues luego están las deducciones de si a lo mejor el señor ha tenido que comprar un ordenador o hacer algún tipo de gasto para prestar el servicio, y a la final se hace la aclaración de impuestos. Pero en el caso de las empresas, volviendo al tema, en la parte salarial, a la empresa solamente tiene una carga del 14%. Entonces, lo que es la contratación es mucho más sencilla. Luego también las leyes laborales no son como aquí. Es decir, no hay la sobreprotección a los trabajadores que hay aquí, donde tú puedes tener una persona que sea muy buena, ¿vale? Trabajando, y no quieres que esa persona se te vaya, pero tienes miedo de a lo mejor hacer un contrato fijo, porque si en algún momento hubiera algún problema o algo donde tuvieras que despedirlo, le puede costar la ruina a la misma empresa. En Estados Unidos no está esa sobreprotección a los trabajadores. Se deja, digamos, la relación laboral se deja en manos del empleado y el empleador. A diferencia de aquí, que es el Estado el que quiere hacer esa sobreregulación. Entonces, cuando empiezas a computar, digamos, todos esos pequeños factores de funcionamiento, a la final lo que tienes es que Estados Unidos es un país donde la empresa privada o por tu cuenta puedes tener un futuro mucho más grande del que puedas tener aquí dentro Que del son más país. facilidades y eso produce que, claro, que sea todo más fácil y sea todo más ágil y no estés pensando, ay, esto no lo hago porque luego las consecuencias son tan negativas. Bueno, todos esos líos. Vale, llegamos a 2016, que ahí te nacionalizas ciudadano de Estados Unidos. ¿Y ahí qué se siente cuando uno es ciudadano de Estados Unidos? Bueno, yo tuve la suerte, la verdad, ya te digo, yo llegué en el año 2011. La suerte que yo tuve es que yo llegué ya con un proceso de residencia donde a los 2 meses literalmente de llegar yo ya tenía mi green card, ¿vale? La parte migratoria dentro de Estados Unidos es un mundo muy grande que podemos entrar a lo mejor otro día, porque si no podríamos extendernos aquí horas y horas, pero es un proceso que es muy ABCD, es decir, depende de lo que tú quieras hacer, puedes tener o no una opción de visa u otra. Pero yo ya llegué digamos, con mi proceso de residencia listo. Y nada más llegar, obtuve a los 2 meses, obtuve mi green card, mi residencia permanente, y ya a los 5 años de tener la green card, entonces es que puedes aplicar para la ciudadanía. Y desde el año 2016, efectivamente, desde el mes de julio del año 2016, soy ciudadano ¿Y americano eso también. afecta a nivel empresarial? ¿Afecta algo o no? No, realmente no. Porque realmente cualquier persona puede tener, o sea, tú en Estados Unidos puedes tener una inversión, una empresa, da igual de qué lugar del mundo seas. Eso no te afecta. Lógicamente, si necesitas tener un visado válido o una residencia para poder trabajar y cotizar, eso es diferente. Pero tú abrir una empresa, hacer una inversión, comprar una propiedad, visitar Estados Unidos, para eso no necesitas un visado. Bueno, visitar, a no ser que seas de un país que no esté dentro de la ESTA, sí, pero la diferencia a la hora de hacer negocio, no hay gran diferencia. Sí es cierto que, lógicamente, necesitas tener tu número de seguro social o tu IT number de cara a poder, pues, comenzar a trabajar con los bancos en la parte de, a lo mejor, de la financiación para tu empresa, a la hora de financiar sacar hipotecas para propiedades, financiar vehículos, lo que sea, si te hace falta. Pero para lo que es el día a día de desarrollar, de abrir la empresa y operarla, a no ser que necesite algo de financiación bancaria, cualquier persona de cualquier lugar del mundo, no te afecta que sea ciudadano o no, realmente. Y luego para hacer esos trámites sí ya es cuando eres ciudadano. Bueno, yo cuando me dice ciudadano, ya si quieres acceder a cualquier tipo de... Bueno, para temas de préstamos y demás, no necesariamente tienes que ser ciudadano, sino simplemente tener a lo mejor Social Security o ID number más las declaraciones de impuestos pertinentes. Pero para
desarrollarte, digamos, empresarialmente, no es obligatorio, por así decirlo, el que sea ciudadano americano. Ni nada por el Vale. estilo. ¿Miami es un lugar más especial que el resto de los lugares de Estados Unidos o son todos parecidos? O Miami parece que es muy atractivo para un montón de gente porque mucha gente se va para allá. Igual también tiene que ver el tema del idioma para los españoles en este caso, bueno, que te encuentras con más gente latina y tal, pero no sé si tiene algo de especial Miami, cuéntanos. Bueno, a mí de siempre me ha gustado mucho Miami porque, a ver, Estados Unidos es muy grande. Estados Unidos es un país que es más grande, la misma extensión o casi más grande que Europa, con la misma población y un Producto Interior Bruto a día de hoy el doble que el europeo, realmente. Yo me acuerdo hace 20 años, sí, Europa y Estados Unidos estaban muy de la mano y eran dos potencias exactamente iguales. Hoy día Estados Unidos es el doble de lo que representa Europa, pero... Pero realmente, como un país tan grande y tiene, digamos, desde el Caribe, como podemos estar nosotros allí en Miami o en Hawái, que están también en la zona tropical, digamos, del Pacífico, hasta irte a Alaska, irte a Barrow, que es el pueblo más al norte de todo el continente americano, ¿no? Y luego, pues, la cultura exactamente igual, es decir, no es lo mismo, pero como aquí, por ejemplo, en España, no es lo mismo la cultura de una persona de Galicia que la cultura de una persona de las Canarias, por ejemplo, una persona que sea de Andalucía comparada con alguien de Aragón o de las Baleares o algo así. Entonces, digamos que la cultura es muy variada, exactamente igual, con la parte de cómo la gente... las motivaciones que tiene la gente, qué es lo que hace, qué es lo que la gente hace para entretenerse. Pero dentro de lo que es Estados Unidos, a mí personalmente lo que más me gusta es Miami. Yo creo que a la gran mayoría de la gente también le gusta mucho lo que es Florida o el sur de la Florida, pero yo diría que quizá por el clima, también, lógicamente, si vienes de un país hispanohablante, marca muchísimo la diferencia estar en el sur de la Florida, porque imagínate, Ana, esto, en el sur de la Florida el problema es no hablar español. A diferencia de... No, pues está, literalmente, cuando yo me mudé recuerdo que estaba leyendo una encuesta demográfica y cuando yo llegué en el año 2011 el 92%, te hablo del año 2011, el 92% de la, de la gente de los residentes del sur de la Florida, el 92% tienen como lengua materna el español. Hoy día ha bajado un poquito la proporción, pero porque se ha mudado mucha gente del norte de Estados Unidos y ahora mismo creo que es alrededor del 80% de la población, el idioma materno, digamos, es el español. Pero indudablemente también es una ciudad que se conoce mucho internacionalmente. Todos hemos visto muchas películas, muchas series de televisión y lógicamente una ciudad muy entretenida. Popularmente lo que pasa también es que en Miami en específico, ¿no? Es una ciudad que siempre, digamos, lo relacionabas con el turismo. Con el Sí. turismo, con la fiesta, con pasarlo bien, con irte a la playa, con el barco, con esto, con lo otro. Eso era lo que popularmente se conocía. Hoy día, sobre todo después del COVID, casi, o sea, sigue siendo eso, pero también hoy día el sur de la Florida y Miami en particular probablemente sea una de las ciudades, yo diría y me arriesgo a decir que Miami va a adelantar a Nueva York en menos de 5 o 10 años. O sea, hoy día ten en cuenta que también las políticas que en general se hacen en Florida, ¿no? Son políticas fiscalmente conservadoras, de recorte del gasto público, de mantener cero déficit. El estado de Florida tiene superávit. Es el estado donde, por ejemplo, un estado donde no te cobran impuestos. Pues Estados Unidos paga al gobierno central o al federal y luego también al estatal. El caso Florida no le paga. Entonces es un estado muy atractivo para que la gente vaya. Y sobre todo desde la pandemia hubo mucha gente del norte de los Estados Unidos que se mudó a Miami. Esto, imagínate, Florida durante la pandemia estaba totalmente abierta. Nadie te limitaba, tú podías salir a la calle, te podías ir a los bares. Yo recuerdo que estaba en el mes de abril del año 2020, cuando estaba hablando con mi familia y con mis amigos en España, que estaba todo el mundo en las casas encerrados, que no podían salir ni al tranco de la puerta, porque lo multaba la policía y nosotros estábamos en los bares, estábamos de cena, en O sea, restaurantes, en la no playa. hubo confinamiento en ningún momento. Hubo durante una semana y media, 2 semanas. Luego ya son gobiernos inteligentes, allí lo que tenemos. Es decir, yo amo a nuestro gobernador, Ron DeSantis, porque hay una persona que entiende, a ver, esto es como una especie de resfriado, básicamente, ¿no? Y sabemos que es una cosa seria, ¿vale? Pero ¿a quién está afectando? A personas mayores, a personas tal. Dice, pero al final es decisión de la gente que se quiera poner mascarilla o no, si te vas a contaminar o no, eso depende Y lo de
¿Usabais allí la mascarilla o...? Al principio era obligatoria, pero lo mismo, durante un par de semanas Y solamente. luego ya se levantó. Si es que a la final también las mascarillas han probado que no... Si yo te puedo dar No uno. sé. Ese es otro tema del que también podemos Yo vi- hablar en otro momento. Había una cosa que yo... En fin, sí, podemos hablarlo en otro momento, pero en ese sentido, por ejemplo, era un estado que estaba abierto Ajá. totalmente, donde podía O hacer sea que los negocios continuaron su vida normal. No completamente. hubo tantas pérdidas como en otros lugares donde se cerraban todos los negocios. En España no hubo actividad durante 3-4 meses. Y casi Sí, no, se alargó sí, luego sí. las consecuencias, pero literal y estrictamente durante 4 meses no hubo ningún tipo de actividad empresarial en ningún lado. Y bueno, y Madrid todavía se salvó un poco, pero el resto de España efectivamente duró bastante más, o sea que... Era grave. Pero el caso es que durante la pandemia, por ejemplo, lo que pasó era la gente en Florida, pues era totalmente libre de hacer lo que quisiera. Pero, por ejemplo, los estados del norte de Estados Unidos sí tuvieron mucho confinamiento. Ya. Entonces, tú imagínate que tiene una persona que vive en Nueva York, ¿no? Que está en el invierno. Y dices, tengo 20 grados bajo cero en la calle. No me dejan salir ni al tranco de la puerta. El tiempo es una auténtica mierda, con todo el perdón de la expresión, y me están matando a impuestos adicional al federal, tengo que pagar un 13% más, y luego puedes salir a la calle y es un auténtico desastre todo. ¿Qué hizo la gente? Se fue. Mudarse todo el mundo a Florida. Y eso hizo aparte ya que la gente se diera cuenta del valor real que tiene Florida. Es decir, no solamente es un clima maravilloso, una temperatura veraniega durante prácticamente todo el año, ¿no? Sino que luego es lo que digo, no tiene impuestos. Y hoy día las grandes firmas, por ejemplo, Goldman Sachs. Goldman Sachs ha sido popularmente una de las fondos de inversión más reconocidos a nivel mundial. Se mudaron a Florida, a Miami. Se mudaron en el año 2022, si no recuerdo mal. Y como eso, muchísimas empresas. Es un estado que invita a hacer Y negocio. si las políticas son proclives a que efectivamente la gente vaya, pues la gente se anima y va más. Por tanto, ha crecido la población en los últimos años. Ha crecido la población muchísimo, habrá crecido por lo menos, yo te diría que más de un 10-15% ha crecido, y no solamente eso, también ha crecido mucho los precios, por ejemplo. Claro, todo el mundo quiere estar en Florida, todo el mundo quiere invertir en Florida. Tiene pros y contras, claro. Sí. Los pros también es que hay mucha inversión y eso, quiera o no, hace que la calidad de vida suba, que los sueldos suban, que la actividad económica en general no se detenga allí. Y hoy día yo diría que Florida es uno de los estados probablemente con más previsión de convertirse en el estado número 1, porque todo lo que son estados que llevaron esas políticas, digamos, fiscalmente más agresivas contra las empresas y demás, pues todos estos estados lo que están teniendo es una inmigración negativa. Es decir, la gente está saliendo de esos estados para irse a estados que son más libres, por así decirlo, como puede ser Florida, Texas, Tennessee, Carolina del Norte, todo este tipo de estados. Y todo lo que viene siendo los estados, sobre todo el noreste y de la costa oeste, está sacando a casi todas las empresas y casi toda la gente. Muy bien. Y luego, por otro lado, bueno, después de toda tu vida esta empresarial que nos estás contando allí en Miami, has sido un empresario de éxito porque los niveles a los que te mueves son niveles... un granadino en el nombramiento del presidente, bueno, eso es maravilloso, eso nos tienes que contar, rodeándote de personalidades del mundo empresarial. Y hay un granadino en el nombramiento presidencial, cuéntanos. Granadino, ahí tengo varios artículos de periódico de mi ciudad al respecto. ¿Ah, sí? Sí, yo fui de hecho creo que el único español invitado a la inauguración de Donald Trump a inicio del 20 de enero del año 2025. Yo lo que pasa es que, bueno, como empresario, pues uno se mueve siempre en todos los círculos. Soy una persona que además, yo a título personal, me encanta conocer a gente de todos los sectores, ¿no? Y de todos los ámbitos. Y en este sentido, pues desde hace unos 4 años aproximadamente que conocí a un grupo de amigos que se han convertido en algunos de mis mejores amigos, pues hay gente que dio la casualidad que estaban muy relacionados con el mundo de la política y bueno, pues a través de eso, de interacciones sociales con ellos, de hacer diferentes eventos, cosas, como si tú te vas con irte con un amigo, llevámonos a una convención de lo que sea, ¿vale? Pues vas entrando, vas conociendo gente y cuando, yo lo que yo digo, cuando quiero acordar, empiezo a mirar a mi alrededor y digo, pues es que tengo aquí al presidente de los Estados Unidos, a Elon Musk, a Mark Zuckerberg, o sea, son cosas que a veces te ponen, ¿verdad? A veces con la gente con la que se rodea y dices, wow, ¿cómo he llegado hasta aquí? Pero simplemente es que es parte también, que es lo que te digo, de lo que es el sistema americano. Es que
funciona muy diferente. Aquí tú sabes que en España muchas veces la gente, digamos, que está en altas posiciones, digamos, que tienden a mirar como... Están más endiosados, ¿no? A lo mejor. Sí, exactamente. Están como más encapsulados en su mundo y como que no les gusta mucho relacionarse con lo que ellos considerarían la plebe. Y allí no, allí son Pero más allí, abiertos a lo mejor. allí la gente es mucho más abierta. Yo diría que aquí en ese sentido, socialmente hablando, no, la gente no le da miedo juntarse con gente más pobre o más rica que ellos. Y allí tú te relacionas con normalidad con ellos y ellos en ningún momento se plantean nada, ni tú tampoco, ¿no? Que tú- Sí, no, te parece exactamente. ya todo tan normal. Si a la final dos personas coinciden y dos personas se lo pasan bien y dos personas entre ellos hablando se llevan bien, da igual que uno tenga más que otro, pero así me he ido relacionando y la verdad que, bueno, pues ahí... Pero eso no le ocurre a todo el mundo porque no hay muchos más granadinos ni muchos más españoles allí. Entonces, por algo también será, ¿no? A ver por qué. A ver. Quizá uno haga las cosas bien. No, la verdad que a mí me gusta siempre ser una persona que me gusta ser seria en todo lo que hago, ¿no? En todos los sentidos. Y si uno se compromete con, da igual que sea tu amigo, que sea un cliente o que sea, no sé, un antiguo profesor o cualquier cosa, pues hacer las cosas, ¿no? Y llevar una relación donde haya un respeto mutuo, donde haya algo que sea de verdad, de corazón, ¿no? Que se vea auténtico, ¿no? Que se Y vea bueno, y que tendrás auténtico. don de gentes porque no todo el mundo tiene ese don de gentes, esa facilidad. Porque te repito, allí muchos más españoles no se ven. Bueno, en esos ámbitos no, a la gente también muchas veces parece que es que lo ve como que son círculos Sí. que no se puede acceder. Cuando yo, mi experiencia, la verdad, en mi interrelación, en mis relaciones con esta gente, ha sido que al final lo que te encuentras es una gente maravillosa. Hombre, hay gente como en todos lados, ¿no? Pero con el que es un petardo, por así decirlo, pues obviamente no hablas, pero con la gente con la que sí entra en buena confianza, que os caéis en gracia mutua y demás, pues como otro amigo más puede ser. Da igual que sea Elon Musk o que sea mi amigo de toda la vida. Y el contacto con estas personas beneficia también a tus clientes. Hay beneficios para tu empresa en ese sentido y a tus Bueno, clientes. Bueno, cuéntanos. Bueno, en ese aspecto, la verdad que son cosas que uno tiene que manejar con cuidado. Nosotros no hacemos nada que sea, obviamente... No me refiero a que beneficie porque les vayas a dar prerrogativas, sino en el sentido de que puedas tener una información que a lo mejor otras personas, por ejemplo, no tienen, porque al relacionarte en círculos altos, pues a lo mejor tienes otras cosas que no tienen personas que no se relacionan con ellos. Eso. Claro, en lo que son temas de política, pues claro, cuando te interrelacionas con este tipo de gente, pues a mí personalmente soy una persona que también le gusta bastante la política, sobre todo cuando entramos a hablar que sí de política fiscal, de política que beneficien o afecten a las empresas, política migratoria, son cosas que a mí de siempre me han gustado bastante, porque a la final, digamos, la política es la cama sobre la que se acuesta toda la economía. Entonces, si hay una cama sólida, si hay una cama nueva, si hay una cama que va renovando continuamente, que va limpiando, pues da gusto tumbarse en esa cama. Ahora, si hay una cama que la compraste hace 30 años, con el colchón apolillado, unas sábanas que no han lavado en 30 años, que se ha acostado ahí no sé cuánta gente, pues miras la cama y dices, uff, no sé si acostarme aquí o no, ¿eh? Eso le pasaría a España. Y a Estados Unidos, pues me gusta mucho el tema de la política, ¿no? Y claro, cuando la parte como puede beneficiar, a ver, nosotros siempre estamos al día Claro, a eso me completamente refiero, sí. de todas las políticas, incluso parece una tontería, pero muchas veces los políticos y esta gente de alto nivel, sus mejores ideas, no es que tenga un comité detrás trabajando, que puede ser que sí, pero yo te puedo garantizar que muchas de las mejores políticas han salido a lo mejor de una reunión entre amigos. Efectivamente. Por ejemplo, un claro ejemplo, ¿no? La idea ahora muy famosa, que es una de las propuestas fiscales una de las que más impacto ha tenido en Estados Unidos de cara a la gente, sobre todo en el sector de la hostelería, por ejemplo, es el de no tax on tips. Es decir, que no haya impuestos a las propinas. Y esa política, por ejemplo, no fue un comité detrás estudiando, ¿no? Eso fue literalmente esa propuesta que hizo Donald Trump durante la campaña, la sacó hablando con una camarera que lo estaba atendiendo en la mesa y Donald Trump se acercó y le dijo, oye, a ti como empleada aquí del sector de la hostelería, ¿qué política económica te beneficiaría? Y la chica le dijo, oye, pues me encantaría que no hubiera impuestos a las propinas. Y Trump dijo, oye, pues una idea maravillosa, porque al final la propina es algo que tú te ganas. Además, no hay nada que tenga, digamos, más mérito que una propina. Pues si tú haces un buen trabajo, vas a recibir una buena propina. Si tú vas a atender al cliente con la cara larga, lo vas a mandar
para freír espárragos y demás, pues ahí obviamente no vas a recibir propina. Pero entonces, como es una cosa que representa tanto el mérito de la persona, Claro. le pareció una política extraordinaria. Entonces, a la final, cuando interactúas con esta gente, pues no solamente tienes a lo mejor hasta la ocasión de proponer políticas, de proponer ciertas, digamos, normativas que favorezcan el día a día, no de un título personal, ni mucho menos, sino de la misma economía donde te mueves o del mismo sector donde te ubicas. Y si son cosas que son razonables, pues acaban pasando. Yo pienso que además no hay nada mejor para un político que explicarle a alguien de primera mano, a alguien que lo vive todo el rato, tú con tus clientes, pues mis clientes tienen estas necesidades, pues vamos a intentar que... Y si tienes contacto con esas personas y se lo puedes decir, pues es una visión más amplia incluso para ellos, porque ellos como están en su mundo, pues no se enteran de lo que le pasa al panadero. Y eso es lo bueno de conocer a esta gente, porque por ejemplo ahora mismo estoy trabajando mucho, muy de cerca con... Soy muy amigo de... Bueno, muy amigo de muchos de estos, pero en particular de una persona que espero presentaros pronto, un gran amigo Jason, que es la persona que se dedica, que escribe la política fiscal en el Congreso. Entonces, por ejemplo, con él, pues hablamos mucho, nos llevamos súper bien y nos encanta hablar de la política fiscal. Y yo le cuento muchas veces las barbaridades que pasan en Europa, que él las sabe, yo se las cuento de primera mano y le cuento casos particulares de clientes. Claro. Y lo que yo estoy haciendo mucho con él, por ejemplo, es quiero trabajar con él y con algunos otros en asegurarnos de que, por ejemplo, Estados Unidos, que ya lo hace de por sí, pero que vaya más allá, de tener una puerta completamente abierta y que facilite lo máximo posible que cualquier persona o empresa extranjera que quiera trasladarse a los Estados Unidos no tenga ningún tipo de inconveniente, porque, por ejemplo, ahora mismo hay muchos clientes, con nosotros no nos pasa eso, obviamente, pero hay mucha gente que va sin conocer, que no tiene el apoyo adecuado y, por ejemplo, tiene trabajo a la hora de abrir cuentas bancarias, cosas por el estilo, que queremos, por ejemplo, asegurarnos que cualquier persona que sea una persona, obviamente, legal, que sea una persona trabajadora y demás, que pueda sin ningún tipo de inconveniente desarrollarse en Estados Unidos. Y es una cosa que yo lo estoy pensando, porque yo considero que si, por ejemplo, Estados Unidos hace un par de cambio normativo muy sencillo que estuve proponiendo el otro día a mi amigo, Estados Unidos podría literalmente absorber, yo te diría que un 30, un 40% del Producto Interior Bruto de todo el planeta directamente, porque imagínate, entre estar aquí en Europa pagando una carga fiscal cercana al 70% cuando computas todos los impuestos, a estar en un lugar que es una cosa razonable, que cada vez bajan más los impuestos y desregularizan, que eso es muy importante también, cada vez más lo que son las normativas y las leyes y tu forma de trabajar, pues llega un momento que es que es impensable. Entonces, yo por mi parte, desde mi humilde posición en lo que yo puedo, digamos, hacer, pues obviamente intentar que se pase en política, que inviten a cualquier persona que vaya para allá. Pero eso es beneficioso para el país y es beneficioso para las personas que van porque van en las mejores condiciones o en condiciones cada vez más acordes a lo que ellos necesitan, porque lo que no puede ser es que la gente haga leyes como en España, que se hacen miles de leyes, muchísimas, continuamente, que no sabemos ni a dónde van ni a dónde vienen y así estamos, que no sirven para mucho, para gusto de muchos. O que empeoran y ponen trabas. Muchas trabas. Pero digamos, en respuesta a tu pregunta, lo que yo diría que sí nos da es que mejor información de la que podamos dar nosotros al respecto, yo creo que poco o nadie la tendría, porque al final, cuando yo interactúo con el que hace la política. Entonces, no es nada información privilegiada. Quiero dejarlo claro, ni nada de favores, nada. Pero sí sabes perfectamente lo que hay, puedes entrar los entresijos de, oye, ¿por qué esto y por qué? Y esto en que me decía, ok, vale, perfecto. Esa parte... Sí, la información la tenemos de primera mano. Perfecto. Y en relación esto con las empresas, todo el mundo, voy a montar una LLC en Estados Unidos. ¿Qué es una LLC en Estados Unidos? Cuéntanos. Pues una LLC sería, digamos, lo que viene siendo una entidad empresarial que puede tener la persona o un grupo de personas o una empresa. Entonces, la LLC, digamos, es una empresa en una de sus modalidades. Que digamos, igual que por ejemplo aquí en España, creo que está solamente la SL y la SA, ¿no? Bueno, sí, luego hay algunas derivaciones de cada una de ellas, pero sí, sociedad limitada y sociedad anónima o los autónomos. Y luego dentro de sociedad limitada puede haber alguna variante y dentro de la anónima también, pero bueno, muy pocas. Pero en principio los grupos principales sí que son esos dos. Entonces, digamos, vamos a ponerlo, la LLC sería, digamos, el equivalente a una sociedad limitada. Luego dentro de eso pues puedes tener un par de variantes también, que si multimember, single member, direct entity, y la corporación, que sería el equivalente a una SA.
¿vale? Entonces, pero con la diferencia de que allí, pues con la mínima carga regulatoria y fiscal que hay, pues tú abrir una LLC no tienes ni que poner un capital social inicial, ni una razón social inicial. Es decir, una LLC es cualquier tipo de negocio legal, por defecto todas las empresas. Luego sí, es cierto que si haces alguna actividad que pueda requerir una licencia o un permiso, pues simplemente tienes que aplicar para esa licencia ese permiso. Pero no es que cuando te das de alta la empresa tengas que poner el epígrafe de lo que vas a hacer y que si te sales de ahí tienes que abrir otro y tienes otra tasación fiscal. No, no. Aquí, allí en Estados Unidos es diferente. Entonces, al final es una LLC o una corporación, pero en este caso la LLC es lo más sencillo por un extranjero y lo más limpio inicialmente de cara a la parte fiscal, porque los impuestos los tramita a través de la persona en lugar de que sea la entidad la que los paga, lo cual pues beneficia mucho hasta que llega a ciertos ingresos. Digamos que sería la entidad empresarial que protege a la persona. Véase. ¿Por qué? Porque es una compañía de responsabilidad limitada. Entonces, cualquier tipo de inconveniente, Dios no lo quiera, que una persona pueda tener con una empresa realizando su actividad empresarial, nunca le va a afectar a la persona a título personal. A no ser, obviamente, que haya un caso de fraude o algo, Sí. en cuyo caso ya estamos por otra vía, pues ya es criminal, ¿no? Pero en principio no hay ningún ¿Y tipo una de LLC inconveniente. se puede dedicar a varias actividades, la misma LLC o...? Sí, Una LLC, tú imagínate este ejemplo, tú tienes una LLC que abres, pues con el mero hecho de, oye, quiero tener una LLC en Estados Unidos, pues para guardar mi dinero allí o para comprar una propiedad o algo. Y luego quiere abrir a lo mejor un restaurante o cualquier otro tipo de negocio, un servicios digitales. Puedes tener cualquier tipo de negocio dentro de la LLC, porque al final, como digo, es cualquier tipo de negocio legal. Lo que pasa es que ya por seguridad jurídica sí conviene que, digamos, habrá una para cada cosa que vaya a hacer importante. Es decir, porque además es muy fácil, es un proceso muy rápido. La primera vez se te tarda un poquito más. Si nunca has hecho nada en Estados Unidos, la primera vez que le abres una empresa, se te puede demorar a lo mejor 3 semanas a un pero es como mes registrarse, supongo, el ¿no? registro inicial. Pero luego ya, una vez que estás registrado en los Estados Unidos y que ya tienes, por ejemplo, tu número de identificación de impuestos personal, las empresas las puedes abrir en cuestión de minutos. O sea, el trámite es muy rápido, ¿no? Pero el punto por el que yo no recomendaría nunca que tuviera, digamos, varias actividades dentro de una empresa sería por lo siguiente. Tú imagínate, Ana, que tú llegas mañana y dices, oye, me quiero comprar una propiedad en Miami. ¿Para poner en alquiler? Bueno, abres tu LLC y te compras la propiedad. La LLC, hay más LLC o hay más empresas en Estados Unidos que personas, también para que lo sepas. Porque al final te Ya me da imagino, si es tan fácil, claro. beneficios fiscales, protección y demás. Entonces, cualquier actividad que haga la hace. Pero imagínate que compras, dice, yo, Ana, me voy a comprar una propiedad. Me abro mi LLC, se tarda poquito, y la propiedad la pone ya a nombre de tu empresa. Y ahora pasa un año, por ejemplo, y dices, mira, voy a comprar ahora un restaurante. Comprar un restaurante y tal. Y lo tienes todo dentro de la misma LLC, ¿vale? Acuérdate que son compañías de responsabilidad limitada, es decir, cualquier cosa que pase mal en la empresa afecta solo a lo de la empresa. Ahora tú imagínate un caso, por ejemplo, que diga, tienes el restaurante, donde mismo también, bajo la misma empresa, sobre la cual también tienes una propiedad. Y ahora resulta que en el restaurante, alguno de los proveedores te manda no sé, una orden, de carne medio en mal estado, y ahora se te intoxican ahí 20 personas. Y hay una demanda y tu seguro no llega a ocurrir hasta X. Te hablo de casos extremos, ¿no? Y entonces ahora, ya fuera del seguro, es todo lo que la empresa tenga. Si también tiene una propiedad la que compraste originalmente para alquilarla, también podéis técnicamente por ese activo. Claro. Pero entonces al final se recomienda que por cada actividad que haga o cada tipo de negocio que haga, por tu seguridad propia, pues simplemente lo vaya haciendo bajo cada una de las... Claro, es más conveniente. Claro, la gente aquí en Europa pensamos que irte a Estados Unidos es, bueno, pues tienes que ser súper millonario, tienes que tener, pues eso, mucho dinero, muchas posibilidades. ¿Esto es así? ¿Es una realidad o es un mito? No, es un país, a ver, Estados Unidos es un país que te ofrece muchísimas posibilidades, ¿no? Y es un país, yo diría que como en cualquier lugar del mundo. Es difícil, a ver, tú, sobre todo como europeo, visitar Estados Unidos sin ningún tipo de inconveniente, puedes hacerlo. Es decir, si tienes un pasaporte que esté dentro del tratado del Waiver Program, pues con la ESA simplemente entras y sales sin tener que dar explicaciones. Como digo, a la hora de hacer negocios, cualquier persona puede hacerlo, no tienes que ser de allí, no es un coste para nada descabellado. Y es un sistema que, por ejemplo, yo sé que hay mucho bulo, sobre todo en televisiones aquí y allí.
sí, es un país que funciona perfectamente, un país donde si te pones malo te van a atender, legalmente tienen que atenderte, no te pueden echar como se ve ni nada de eso, no un país donde vayas y te vayan a perseguir por la calle, todo lo contrario, es decir, un país que te ofrece mucha seguridad jurídica, mucha seguridad fiscal y cualquier persona de fuera puede ir para allá. Hombre, también puede irte caro o barato. A ver, te digo una cosa, Ana, ahora mismo los precios hoy día se han equiparado mucho a España. Es decir, España los está muy precios en caro. Miami, bueno, en Estados Unidos han ido subiendo, pero a un ritmo mucho más bajo de lo que los precios han subido en Europa y en específico en España. Hoy día una vivienda te puede costar lo mismo aquí que allí. Incluso yo te diría que en algunos casos te puede ser más caro aquí que allí. La alimentación, más o menos mismo precio. Los vehículos son más baratos en Estados Unidos, por ejemplo. La energía, muchísimo más barato en Estados Unidos de lo que en Europa. Un galón de gasolina ahora mismo te está costando a lo mejor, o sea, un litro de gasolina, haciendo el equivalente de galón a litro y de precio, el litro de gasolina ahora mismo puede estar en 30 céntimos de euro, más o menos el litro. Madre mía, igual que aquí, sí. Igualito que aquí. Compara con lo que tiene aquí en España. Entonces, desmintiendo mucho de los bulos que aquí promueven. Muchas leyendas urbanas. Sí, y luego, lo que tú decías, luego también las leyes son mucho más flexibles. O sea, no hay esa regulación continua que quieren tener aquí. Entonces, a la final, digo una cosa, una persona trabajadora de aquí, irse a Estados Unidos, va a descubrir el jardín del Edén. Lo descubre en cuanto entra. No, tiene más proyección allí. Que si, contándolo lo que cuentas, pues allí una persona trabajadora tiene mucha más proyección que aquí, que te limitan más por todos los sitios, ¿no? Y te ponen más Sí, pasta. pero no solamente eso, sino la facilidad de acceso a, por ejemplo, al crédito. Una persona que empieza desde cero en Estados Unidos, si tú haces las cosas bien, no entra en ninguna cosa extraña, subes como la espuma, o sea, subes rápido. Y hablando de dinero, una LLC, ¿cuánto cuesta su constitución, su mantenimiento, por decirlo de alguna manera? Pues una LLC depende, pero a ver, los precios, puedes tener una LLC, por ejemplo, con nosotros, ¿no? Depende de los servicios, esto es como en todo. ¿Qué necesito? Necesito esto, pero quiero esto, esto y esto, pues te puede costar más o menos. Pero yo te diría que más o menos una cosa muy básica, pues desde a lo mejor desde los 700, 800 dólares puede salir, pero claro, depende de lo, como digo, los servicios que se necesiten. Nosotros proveemos todas, ya sabéis, todas las cosas que nosotros en conjunto lo ofrecemos a todo el mundo, es toda la base. Pero puede salirte entre los 700, 800 dólares hasta a lo mejor un máximo de unos 3.000, 4.000 dólares, dependiendo, como digo, de lo que necesites. Y es mucho mejor hacerlo con alguien que te ayude que hacerlo solo, ¿no? Porque habrá habido gente que va sola y se estrella. Que va sola, no solamente que va sola y se estrella, sino que hay muchísimas empresas que se dedican a esto como nosotros, que a la final son un auténtico desastre. Ni siquiera están allí. Hay muchas empresas, y de aquí incluso de España algunas, que se quieren poner a inventar de abrir empresas en Estados Unidos sin tener ni una persona allí. Nosotros llevamos con la empresa, somos una empresa americana, yo soy español, nací en España, pero yo soy español y americano. O sea, y toda mi actividad empresarial real y laboral la he desarrollado en los Estados Unidos. Y sé que es el día a día de lo que allí hay. Sé lo que hace falta y sabemos perfectamente lo que a la empresa hace falta. Y aquí hay muchas empresas que se ponen a abrir empresas, dame una LLC y te cobro 300 dólares. Y lo que es que dejan a la gente tirada y con problemas. Porque una empresa necesita un mantenimiento muy básico, muy mínimo, pero lo necesita. Y luego también necesitas tener tu infraestructura allí para poder ofrecerle a los clientes un buen servicio. Y que, por ejemplo, son empresas que se anuncian en internet o cómo. Aquí hay mucha estafa de este tipo, entonces. La gente tiene que tener cuidado con esto. Estafa y ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y misleading. No sé en español ahora mismo. Misleading es que no llega a engañarlos, pero que no le dice las cosas como tienen que ser, que no los llevas por el camino adecuado. Que son poco profesionales, que no son muy profesionales. Muy poco profesionales. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, un ejemplo muy básico, vamos a hacer una pequeña estructura muy rápida de cuál es el proceso de empresa, ¿no? Cuando abrimos una empresa, un proceso, como digo, inicialmente va a tardar como máximo un mes. Primer paso, y se hacen dos pasos. Primer paso es el registro con el Estado. Dependiendo del Estado que sea, puedes tardar entre un día y una semana. Más o menos. Pero el Estado, todos te van a pedir dos cosas. Uno, el agente registrado, y dos, una dirección física en los Estados Unidos. ¿Cómo es posible que haya gente
abriendo empresas que no tengan ni una presencia física en los Estados Unidos, que no estén allí, que no tengan una oficina. Nosotros tenemos nuestra oficina central allí en Miami, tenemos personal allí, tenemos en la empresa, tenemos más de 30 personas trabajando entre unos departamentos y otros. Es decir, pero tenemos nuestra central, está allí. Tenemos con vosotros aquí, ya sabéis que aquí tenemos algunas de nuestras personas que ya estamos integrándonos todos. Tenemos también en Colombia, tenemos en República Dominicana y tenemos en un par de lugares puntualmente unos cuantos agentes, pero toda nuestra central y personal y nuestro día a día está en Miami. Entonces, cuando abres una empresa, por ejemplo, necesitas agente registrado. El agente registrado es muy importante. Ese es el punto de contacto entre la empresa y cualquier cosa que pase, o con el gobierno, con la corte, o sea, con el juzgado, con lo que sea. Entonces, el agente registrado es la persona que identifica. El agente registrado es una figura, es una persona física o jurídica que, para ser agente registrado, tiene que residir legalmente en una dirección dentro del estado donde la empresa está conformada y que esté disponible en horario de trabajo, localizable físicamente en horario de trabajo, es decir, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Como una persona desde una oficina en Madrid Ya. o en Lituania o en alguna cosa de esas, te va a proveer un servicio digital. ¿Qué vas a hacer cuando te comunique? O no solamente eso, lo más importante es la dirección. En eso yo no puedo hacer más hincapié, porque es lo que te lleva luego a lo siguiente. Tú abres una empresa porque quieres operar en Estados Unidos. ¿De qué te vale servir? ¿De qué te sirve tener una empresa si no vas a tener cuenta bancaria? Claro. Y, por ejemplo, si muchas de estas empresas que no tienen ni dirección física en los Estados Unidos, que se dedican a hacer empresas y no tienen ni dirección a ellos, ¿dónde lo domicilia? En un third party que es tu agente registrado que no te hace esta documentación y que cuando la persona va al banco no le dejan abrir la cuenta porque no hay una dirección física comercial asociada a la cuenta. Nos pasa continuamente, Ana. A nosotros nos lleva un montón de gente, no voy a dar nombres de empresas, obviamente, algunas de aquí de España, yo puedo decir, que son un auténtico desastre y le mete a la gente unos problemas gravísimos, porque si no atiendes correspondencia, no atiendes requerimientos. Allí mira que la regulación es básica y sencilla, pero claro, hay que Pero hay que atender hacerlo una cosa bien. mínima, hay que atender una cosa que no tengas que estar todos los meses, como aquí en España, con 20 papeles diferentes, pero un par de cositas o tres que haya que hacer al año, pero hay que hacerlas. Y si no, la gente la ponen en problemas y le acaba costando el dinero, tenemos que acabar cerrándole la empresa que tiene porque se le han hecho un desastre, porque no saben, y abrírsela de nuevo. Entonces, dentro de eso, nosotros nos aseguramos, y ese fue mi espíritu del principio. Yo, como empecé en la compañía, la idea que a mí me vino a abrir la compañía, básicamente porque tenía mucha gente de aquí de España, amigos empresarios de mi padre y mi propia familia, preguntándome por cosas. Al final digo, bueno, vamos a hacer esto un negocio, ¿no? Porque si me estás poniendo todo el día a la vuelta, pues yo te ayudo. Y ya ahí fue rodando, ¿no? Pero desde el mismo comienzo, de hecho, nuestras oficinas están en la zona premium de Miami, vamos, donde tenemos que estar, donde uno tiene que dar una imagen, no solo nosotros, que estamos allí desde el principio, sino a las empresas, a nuestros clientes, que tengan una de las mejores ubicaciones y, lógicamente, que tengan todo cubierto para que todos, cuando llegan, pues la cuenta del banco, esto, lo otro. Entonces, el proceso de empresa, que es muy sencillito, ya digo, abrir la empresa con el Estado es agente registrado, dirección física, y luego, una vez que ya haces eso, tienes que hacer la solicitud de LAIN con el IRS, una vez que ya tienes la empresa registrada. Y lo mismo, si la persona no está aquí y no sabe ni hablar inglés, no sabes ni hablar inglés, ¿cómo vas a comunicarte con el IRS? ¿O qué equipo tienes para comunicarte con el IRS de cara a que esa persona tenga su EIN, su número fiscal de la empresa? Y luego, ¿dónde le llega? Le llega ese que le va a rebotar la carta. Entonces, eso es lo que nosotros nos aseguramos, que todo sea perfecto. Pues con USA Gestiones es con quien hay que hacer todo este tipo de trámites, que si no, empiezan los problemas. Pero es que, Ana, tú sabes, vosotros aquí en España sois los mejores. Nosotros en Estados Unidos somos los mejores. Por eso es que estamos casándonos ahora. Pues así es. Matrimonio para toda la vida. Un matrimonio para toda, hasta que la muerte nos separe, que sea de aquí a muchos años. Efectivamente. Pues vamos con el tema de las criptomonedas, porque en Miami las criptomonedas también es un mundo, bueno, la capital de las cripto. Eso quiere Trump. Eso quiere Trump, muy bien. Y lo va a conseguir, ¿no? Suponemos. No es que lo vaya a conseguir, lo está consiguiendo ya. Es decir, está claro que la parte de criptomonedas, al igual que la inteligencia artificial, es el futuro. Es decir, ese es el futuro tanto de la actividad económica como, yo creo, del sistema financiero. Eso, la cripto. Entonces, esto es una tecnología que es relativamente nueva, es decir, sí, lleva el Bitcoin, que si no recuerdo mal, nació en el año 2008, si no recuerdo mal, pero digamos en los últimos 6, 7 años, que es cuando de verdad se ha empezado a la gente a dar cuenta del valor de esto y cuando ha empezado realmente a coger una relevancia extremadamente importante.
Entonces, Estados Unidos lo tiene claro. Es decir, el gobierno actual lo tiene muy claro, que quiere convertir a Estados Unidos en la capital cripto, ¿vale? Y para esto hace falta varias cosas. La criptomoneda tú puedes minarla, pero eso el coste es alto, porque consume mucha energía. Entonces, todas las políticas que el gobierno está haciendo ahora mismo en los Estados Unidos, aparte de que es la que ya tenía previsto, pero le vienen perfectamente, le cajan como anillo al dedo al tema cripto, es, por ejemplo, lo primero que tenemos es una base regulatoria muy bajita. Es decir, vamos a bajar la base regulatoria para que las criptos puedan funcionar bien, ¿no? Una base regulatoria también que afecte al mercado energético, en el buen sentido, que le afecte de forma positiva. ¿Por qué? Pues si vas a estar minando, si necesitas tener data centers, si necesitas tener, para tanto no solo para cripto, sino para la IA, necesitas energía. Entonces, por ejemplo, todas las políticas energéticas que está haciendo Estados Unidos son para abaratar el coste de energía, abaratamiento del coste del petróleo, construcción de nucleares, incrementar la producción energética al mínimo coste posible, que es lo que va a permitir que estés de verdad en un mercado realmente competitivo, que es lo que Estados Unidos está haciendo. Al mismo tiempo, ha conseguido atraer 20 trillones de dólares casi en un año de inversión extranjera, de inyección directa en la economía americana y enfocándose principalmente en el sector energético, en el sector cripto y en el sector de la inteligencia artificial. Estados Unidos se está preparando, no, está convirtiéndose en el mayor monstruo económico que no somos conscientes todavía a día de hoy de lo que se va a hacer. Eso, por una parte, inversión, de regularización, y el otro día precisamente que estuve en Mar-a-Lago a la mitad de la semana pasada, estuve en un evento precisamente con uno de mis amigos que es el que lleva la política fiscal, estuvimos hablando, y ahora mismo el Congreso está preparando, que es de donde salen las leyes. Están preparando lo que es el Clarity Act, que va a ser la normativa que regula toda la base jurídica de la cripto, de los exchanges y demás, y la información que sí tengo ya, no puedo entrar en mucho más detalle ahora mismo, pero puedo decir que va a ser sin decir palabrota, va a ser una señorita de la noche locura. Está claro. Y luego también en la parte fiscal, que es lo que en particular dentro del Clarity Act, la base jurídica fiscal, que es la que está tramitando mi amigo, lo que están poniendo es que eso se convierta en un auténtico monstruo, en el buen sentido de la palabra, de crecimiento, y de verdad yo te puedo decir que Estados Unidos va a ser la capital cripto del mundo. Y de hecho también otro de nuestros partners con los que hicimos un vídeo esta semana, con Kraken, que nosotros tenemos una excelente relación con ellos a través de uno de nuestros miembros de nuestro equipo, que también lo conocéis, Hugo, que es muy amigo de los fundadores de Kraken, pues son ahora el primer banco, o sea, la primera exchange cripto que ha conseguido licencia bancaria en la historia de los Estados Unidos. O sea, ahora ya se está abriendo un mundo que te puedo decir que lo que es la parte cripto, indudablemente, y esto lo digo de corazón, y el que se quede atrás se va a arrepentir, indudablemente donde hay que estar es en los Estados Unidos. Efectivamente. Y hoy día también, bueno, no sé si a lo mejor ahora entramos en ese punto, pero para que lo tengamos claro, lo que le vamos a estar ofreciendo, lo que ofrecemos a día de hoy, es que la gente, ahora mismo, en este momento, si alguien en este momento aquí en España o en Europa, en cualquier lugar del mundo, que tenga Cristo, que lo tengan carteras frías, porque tenga detrás la ley MICO, o lo que están preparando los terroristas fiscales estos de querer ponerte impuestos en los beneficios que no hayas ni siquiera todavía canjeado, que no haya hecho efectivo. Ahora mismo, lo que sí puedo decir es que cualquier persona que esté en esa situación, en menos de 2 meses, puede tener su cuenta en un exchange americano donde jamás nadie va a poder tocarlo. Claro, y en relación con esto, si hay un español o un europeo que opera con criptomonedas, ahora mismo la fiscalidad a la que está sometido allí en Estados Unidos, pues si por ejemplo opera a través de una LLC con las criptomonedas, ¿cuál es la fiscalidad a la que se somete? Bueno, ahora mismo cualquier extranjero, digamos, europeo, de donde sea el mundo, que lo que habría que hacer, digamos, le abrimos su LLC, preparamos luego también a título personal. Una vez que la LLC está abierta ya completamente, hacemos un pequeño trámite también con la persona para le tramitamos su número fiscal personal, y ya con eso puede registrarse en un exchange americano una cuenta corporativa. ¿Vale? Esos son los requisitos que va a necesitar, aparte de la dirección, datos, teléfono, etcétera, que nosotros le vamos a proveer allí en Miami para que tenga toda la base lista. Pero el momento que la persona tenga su exchange abierto, ¿vale? Una vez que ya esté el exchange abierto, en ese momento esta persona se puede transferir. Da igual que lo tenga en cartera fría, en un exchange centralizado, donde lo tenga, me da igual. Ya se puede en ese momento transferir la cripto que tenga
al exchange americano de su empresa. Y ahí, fiscalmente, donde vamos, ¿qué es lo que le cuenta a esta persona? Tiene su empresa y esa cripto que está pasando a la empresa cuenta como aportación inicial de capital a la empresa. Una persona que viene de fuera de los Estados Unidos, por tanto, ese dinero que trae a los Estados Unidos no está sujeto a impuestos. Ajá. En ese dinero que trae, donde sí está sujeto a impuestos, es lo que viene siendo lo que ya a partir de esa base comience a generar. Es decir, dinero que tú traes de fuera, exento de impuestos. Ahora, si tú ya ese dinero, imagínate, no sé, 500.000, 1.000.000, 100.000, 50.000, 10.000, lo que sea, ya empiezas a operar con eso y empiezas a ganar dinero, que es lo que queremos, que gane la gente mucho dinero. A diferencia de aquí en Europa, que a la gente parece que es que le da coraje que otros ganen dinero, yo creo que ganen mucho dinero, que os hagáis millonarios todos, coño, que luego me podáis todos invitar a un barco o algo de eso. Claro. Entonces, luego ya lo que tú ganes, sobre lo que tú ganes, pagas impuestos, pero en base a lo que se paga en Estados Unidos, que ya en esa parte fiscal, pues ya podemos entrar más, hombre, y nos podemos perder ya hablando mucho tiempo, ¿no? Pero para una cosa muy simple, al final tú vas a pagar en tu cripto lo que ganes, pero que haya hecho líquido en tu cuenta, no que sea unrealized capital gain, sino lo que de verdad haya ya canjeado y hecho efectivo en tu cuenta. Sobre esa cantidad de los beneficios pagas tras hacer tu declaración de impuestos, donde tengas las deducciones, ¿Y ya cuánto pagas? Pues depende de lo que ganes, porque es lo mismo, son escalones fiscales, el tax bracket, pues desde 0% hasta el tipo máximo, que sería el 37%. Pero luego ya, claro, ya depende de tus deducciones, cuántos socios tienes en la empresa, cuántos no, si tienes otras inversiones, si tienes, por ejemplo, beneficios fiscales a través de la depreciación fiscal de propiedades real estate, porque todas las grandes fortunas acaban pagando 0%. Ya. Con una base y una buena estrategia fiscal y una base sólida, después de acabar pagando cero, y es totalmente legal, es lo que el sistema te invita, aquí es lo que genera. ¿Quieres no pagar impuestos? Invierte aquí, a esto, a lo otro, y al final lo que hace es que crea un monstruo donde la economía nunca se frena, y otro de los motivos por los cuales no hay paro dentro de los Estados Unidos, por lo que todo el mundo tiene dinero en el bolsillo, por lo que todo funciona. Súper recomendable, por tanto, iniciar Yo diría que quien hoy día, cualquier persona, empresario, que tenga lo más mínimo aquí en Europa, que se traslade, que por lo menos abra la puerta allí, porque la gente no sabe, o no es consciente, muchos de ellos sí, creo que todos lo vamos viendo, es lo que nos espera aquí en Europa. O sea, en Europa y en España en particular, no es un futuro halagüeño. A diferencia de Estados Unidos, que el futuro cada vez es más brillante, más amplio, y la verdad que el potencial económico que se está empezando a notar es brutal, pero aquí en Europa no es nada halagüeño la situación, ¿eh? Pues para eso nos hemos aliado Temprano López y USA Gestiones, Hemos para puesto los que mejores. los mejores, y para eso, para que todo el mundo tenga mucha prosperidad, mucho dinero y mucha felicidad. Esta alianza que hemos realizado, yo creo que nos va a ir bien, yo estoy convencida de que va a ser magnífico. ¿Qué viste en Temprano López que dijiste, vamos a iniciarnos con este proyecto y vamos a ir para adelante? A ver Bueno, qué. pues lo primero, lo que vi fue una gente maravillosa y extraordinaria, como sois todos vosotros, todo el equipo, Ana. Gracias, Desde el sí. mismo momento, desde el mismo comienzo, nos conocimos hace unos cuantos meses, pues desde el mismo momento se notó el feeling, se notó la fluidez energética, que íbamos todos muy alineados, y la verdad es que somos, digamos, gente que compartimos valores, la forma de ver las cosas, la forma de ver la vida, qué es lo que queremos, nuestros objetivos, qué es lo que queremos para todos nuestros clientes, que al final queremos lo mejor, que todo les vaya bien. Entonces, con ese escenario, pues no puede haber nada más que un flechazo inmediato. Pues recíproco completamente, porque nosotros vimos lo mismo, te lo tengo que decir. Y para cerrar, Luis, un mensaje también directo al futuro empresario, al emprendedor que dice, me voy a ir a Estados Unidos, pero no lo veo claro, pero algo que le mueva, que diga, venga, que me están animando desde Temprano López y desde USA Gestiones, me están animando. ¿Qué le podemos decir a ese empresario en ciernes? Aquí le puedo decir muchas cosas. Aquí le puedo decir que simplemente que les va, probablemente todo el coste de establecerse allí va a ser mucho menos de lo que de lo que van a tener que pagar mensualmente aquí por no estar allí, o por no tener una parte de su patrimonio y de su actividad allí establecido. Eso una. Que si están cansados de que le lleguen cartas de Hacienda, de que le lleguen multas sin sentido de ningún tipo, aunque haya hecho las cosas perfectas, que si está cansado de un sistema que no funciona, si están cansados de no ver futuro, váyanse a los Estados Unidos. Yo, personalmente, como digo, llevo 15 años dentro de Estados Unidos. Y lo único que me arrepiento es de no haberme ido hace 25 años a los Estados Unidos. Eso es lo que me arrepiento. Yo le recomendaría a todo el mundo
que por lo menos pruebe, Ujú. que analice, que vea, que se reúna, que nos visite, que nos conozca, que hablemos, porque la gente no sabe hoy día lo que se está perdiendo por no estar allí. Pues muchísimas gracias, Luis. Bueno, pues ya sabéis, de Miami, de Granada a Miami, con menos de 3.000 euros y con una carrera meteórica. Para cualquier consulta y cualquier tema que queráis contarnos, aquí estamos dispuestos para solucionarlo. Suscribiros a nuestro canal y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana.